En esta tarde vamos a recibir el consejo, la palabra de Dios. Cada uno recibamos, abramos nuestro corazón, nuestra mente para recibir ese precioso mensaje que Dios ha preparado. Dejo a nuestro hermano Cruz Montiel con cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos. La gloria sea para el Señor. Estamos aquí reunidos para oír la palabra de Dios. Ojalá que con toda humildad recibamos la palabra dicha como conviene. Nunca vayamos a ser como aquellos antecesores que traían sal y un poquito de jocotes y cambiaban pelo a pelo la libra de oro por la libra de jocotes con sal. Las cosas de Dios son preciosas, tienen valor, pues nos llevan hasta el reino de Dios. Y vamos a leer muchas porciones. Suplico a alguno que tenga la Biblia allí, que le den un micrófono, porque voy a ocupar para salir más luego algunas citas bíblicas que cuesta más hallarlas. Gracias a Dios porque tengo la oportunidad para predicar esta noche a todos ustedes. Y vamos a leer en el libro de 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. 1 de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Ojalá conozcamos el valor de nosotros mismos y lo que vale la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros. ¿Ya lo tienen? 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice la letra: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amado Señor, en el nombre de Jesucristo estamos acá para exponer tu palabra. Nuestro deseo es que tu palabra quede en cada corazón presente y que lo recibamos con gozo, porque viene de lo alto, viene del cielo, es tu palabra. Ayúdame, Señor, y bendíceme grandemente en esta porción que he leído, sea para gloria y honra y bendición de tu iglesia. Mi deseo es que todos nosotros atesoremos esa palabra tan preciosa, ese don tan precioso que tú nos has regalado. En el nombre de Jesucristo espero que bendigas a todos mis hermanos y a mí mismo también. Amén. Dios quería que se le adorara. ¿Cuál fue el objeto de hacer este templo? Era para adorar a Dios. Y cuando se estrena el templo se llama inauguración. Y entonces todos nosotros los comprometemos que en este templo vamos a entrar con reverencia, como dice el Salmo 100, con alabanza, con acción de gracias, porque aquí está el Señor. Quiero mostrarles primero el templo antiguo, el cual fue hecho por los antiguos hombres de Dios, los reyes. Este templo
tenía sus medidas y todo lo que hay allí tiene figura o representación de Cristo, su divinidad y su humanidad. Si usted busca del capítulo 25 de Éxodo en adelante hasta el 30, va a hallar tantas figuras allí preciosas y tantas cosas que el pueblo de Dios tenía que hacer. Y tenemos que, con todo cuidado, entrar a este templo, no a mascar chicles, sino a oír la palabra de Dios. No a hacer otros negocios, sino a oír la palabra de Dios. Y nos comprometemos cuando dedicamos el templo con el Señor de hacer lo que Él quiere que hagamos en el templo, para que fue construido. El pueblo de Israel había caminado mucho tiempo bajo de carpas, como le decimos, de tiendas, y nunca había llegado a un extremo de hacer un templo. Y qué suerte, el árbol de acacia. Usted lo va a hallar en todos los capítulos, que el árbol de acacia lo buscaban y lo tenían en el templo. Fíjense bien, qué privilegio para ese árbol, aunque él no sienta, no sabía lo que estaba representando allí, no sabía por qué lo tenían bajo de aquel mueble o cubierto en aquel mueble, pero él servía como lo habían determinado hacer. El templo, o sea, el santuario, Dios dice en Éxodo capítulo 25, versículo 8, ¿por qué fue hecho el templo? Dios dijo por medio de Esteban que habían dado el tabernáculo de Dios en tiendas de acá para allá, pero que hasta que hizo el templo Salomón se quedó quieto. Habían hombres preparados, jóvenes de 25 a 50 años, que cargaban por todo el desierto esos árboles para tilintear la carpa, porque allí estaba el Señor. Ese versículo dice: y harán un santuario para mí, y estaré en medio de ellos. Aprendamos ese versículo, hermano. Y harán un santuario para mí, y estaré en medio de ellos. ¿Quién sería ese que dijo eso? ¿Quién sería? ¿Sería Moisés? ¿Sería Aarón? No, era Dios. Dios, aunque en el Nuevo Testamento dice que no ocupa templos hechos de manos de hombre, ni es honrado, pero Él ocupó porque allí se iban a manifestar y quería que su pueblo se reuniera para alabanza de su nombre. Los he reunido aquí para alabar su nombre, para oír su palabra, para eso los hemos reunido. Y estamos contentos y gozosos porque les alabamos a un Dios vivo, a un Dios que nos oye lo que hablamos y nos escucha todo lo que decimos. Pero fíjense que corto ese versículo 8. Y harán un santuario para mí, dijo Dios, y estaré en medio de ellos. ¿Cuál era el objeto de Dios? Era estar en medio de su pueblo. ¿Y cuál es el objeto de Dios? Estar en medio de nosotros, el pueblo de Dios. ¿Lo queremos? ¿Queremos que esté en medio de nosotros? Debemos de estar contentos porque Él quiere estar en medio de nosotros. ¿Qué somos nosotros para que Él venga y se reúna con nosotros? Pero Él quería tener relaciones con su pueblo, quería hablar con su pueblo y buscaba al profeta, en aquel tiempo a Moisés, para que hablara con él. Lo primero que encontramos en ese hermoso templo que se hizo, que dice que lo hicieron con todo tabla, lo entabicaron de madera de acacia. La tabla da medidas 2,5 metros de alto y da 18 pulgadas
de ancha cada tabla. Consultando esto, vi que el árbol de acacia es un árbol grueso pero bajito, no es tan alto, pero sí tiene sus 5, 6 metros la asta, y de allí sacaban la madera. Lo raro es que todo lo que ocupaban en el altar lo ocuparon de madera de acacia. ¿No queremos ser nosotros madera de acacia? Representar la humanidad de Cristo. Y lo demás, ¿por qué se viste de otro metal? Lo primero que encontramos es un lugar que se llama el altar de los holocaustos. Eso estaba afuera, no estaba dentro del lugar santo ni en el lugar santísimo, estaba afuera. Tenían que pasar por ahí todos los israelitas y ver las víctimas cómo estaban allí pagando el pecado de ellos, como nosotros vemos ahora que Cristo pagó el pecado de nosotros, ¿no es cierto? Él pagó el pecado de todos nosotros, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Dice que este mueble o este altar tenía 2 metros 20 centímetros de largo y 2 metros 20 centímetros de ancho, y de alto tenía 1 metro con 30 centímetros. Cabían las víctimas allí. Por debajo de esto estaba lleno de madera de acacia. Siempre la acacia lo ocupaban para todo lo que se iba a hacer en el templo. Luego hallamos una pilita que era el lugar de lavacro, donde se lavaban todos los que iban a ministrar en el templo. ¿Por qué le ordena Dios a Moisés? Estamos hablando de que nosotros queremos tener un lugar y ser un lugar de consagración para Dios. ¿Quieren ustedes consagrar su vida para Dios? Un lugar, nosotros ser un lugar de consagración a Dios. Y el que no se lavaba en aquella agua limpia que estaba allí, que era de cobre, o sea, de metal, la pila, no podía ministrar, porque si entraba a ministrar así, sucias las manos y sucios los pies, moría. Y eso buscan en la historia, lo van a hallar. ¿Es santo Dios? ¿Le gusta la santidad? No quiere ni las manos sucias, limpias. Por eso Pablo dice que levantemos las manos limpias, sin ira y sin contienda. Todo aquel que quiere levantar las manos limpias, no es que van a levantar las manos sucias. Dios no le gusta lo sucio, y a usted le gusta. Probablemente que le gusta lo limpio. Un vaso sucio no podemos tomar agua. Dios ocupa la limpieza de nosotros, y por eso Cristo nos ha limpiado y nos ha consagrado para su obra. Y alabado sea Dios que nos ha consagrado. Qué hermoso esto que tenía allí. Pero entremos más adentro, encontramos ya el arca del testimonio. Nos dice la Biblia que esa arca tenía una urna, y estaba dentro del arca, estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaba el maná escondido, estaba también otras cosas más bellas, que eran las tablas de la ley. Y Dios le dijo: allí voy a llegar yo, allí voy a estar yo, para que tú llegues y hables conmigo para decirte lo que tenés que hacer. Parece que era fácil, porque Moisés no tenía que estudiar un libro para predicar un mensaje. Dios se lo traía trazado y él lo que hacía era memorizar. Pero es admirable también lo que él hace tan cuidadosamente, como Dios le dijo que a nosotros se nos olvidaría. Todo ese encargo que le hace como lo quería Dios. Esta arca tenía 1 metro
14 centímetros de largo y de ancho 70 y de alto 70 centímetros. Allí estaba el Todopoderoso. Sobre el arca estaba el propiciatorio todo de oro. Y la madera del arca era de acacia. Y le dijo: vas a cortar unos barules, unas palancas, y vas a hacer unos anillos de oro y los vas a meter bajo para que la carguen. Y las varas de acacia las vas a también a cobijarlas con oro, hacerlas que brillaran también. Y así lo hizo Moisés, dice la palabra de Dios. Miremos qué cuidadosamente cuidaban ese templo, cuidemos el de nosotros. Oiga, lo que vamos a hablar, el último templo que somos nosotros, y debemos de cuidarnos. Usted va a hallar también un candelero que tenía 3 espigas por un lado y 3 espigas por otro, y un vástago en medio que tenía copas. Las copas eran igualitas a una flor de almendro. ¿Por qué le pondrían? Le dice que como la flor de almendro hiciera las copas, y lo va a hacer a martillo. No era fácil ese trabajo. Lo hizo Moisés, lo hizo. Y eso era para que se alumbrara todo el templo, todo el altar. ¿Estamos dando luz nosotros? Ahí está el oro representado Cristo Jesús. La luz del Espíritu Santo que está con nosotros. ¿O no lo tenemos también? Aquí lo dice la palabra de Dios. Hoy no está en un candelero. Hoy usted es el candelero y debe de recibir ese poder glorioso del Espíritu Santo por la gracia de Dios, que se nos ha dado esa promesa preciosa del Espíritu Santo de Dios. Las 7 tenía por todos 7 brazos, 7 espigas, y en cada espiga estaba una flor de almendro. La flor de almendro, el almendro florella, consúltelo, florella en enero y bota toda la hoja, queda solo la flor, y la flor es blanca, pero tiene un centro rosadito, agradable a los ojos. Y por eso Dios pidió lo más bonito de las cosas del campo, para que hicieran semejante a la flor de almendro las copas donde iba a estar el aceite del alumbrado. ¿No es bonito usted para que alumbre el Espíritu Santo en usted? ¿No es cierto que nosotros somos aquí? Dice que estamos tratando de que no ignoremos que somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Quién ignora? Levante la mano el que ignora, y levante la mano los que no ignoran que somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos morada del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Pero había también otra cosa, un mueble que se llamaba la mesa de los panes de la propiciación. Esa medía 90 centímetros de largo, 45 de alto y 45 de ancho. Allí estaban los panes, aquellos que vino a comer David, y por eso mataron a los sacerdotes. Y allí comían los sacerdotes de esos panes. No faltaba el pan allí. ¿Le falta el pan a usted? Gracias que lo tenemos, ¿o no? Gracias que aquí se grita casi todas las noches. Y que seamos santos, porque Dios quiere santos. Dios quiere que tengamos miedo a Dios, que le oigamos al temor de Dios, que tengamos temor de Dios. Nos habla de la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dijo: y después de que hayas hecho todo esto, había también el altar del incensario. Ese era un altar que medía 1,5 metros de alto. No es el incensario que tenían para hacer la expiación de la sangre, no. Ese era de mano, pero había un grande que parecía un mueble, como decir un ropero. Eso era. No da las medidas, pero se ve que es grande en la figura. Entonces nosotros tenemos que estar listos para servirle al Señor. Y entonces dice: todo varón me traerá presente de ofrenda voluntaria. ¿Cómo damos la ofrenda a nosotros? ¿Nos van a dejar pobres?
dicen algunos, te van a dejar pobre, voluntariamente, lo que propuso en su corazón, y me la vas a traer de todo corazón, de todo varón que desea de todo corazón. Así está diciendo Dios. Era para el culto que Dios quería. Me vas a traer oro y plata, me vas a traer cobre, me vas a traer incienso, me vas a traer olor, perfume, olor agradable a Dios. Eso le pidió Dios a Moisés. Así es que aquel altar olía a puras flores. Dice la Biblia que nosotros somos olor de vivos. Dice así la Biblia, que somos olor a vivos y no olor a muertos. Eso dice la palabra bendita del Todopoderoso. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 1 versículo 14, que ese versículo todos lo saben, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Es cierto eso? Es cierto. ¿Cómo está ahora? Ahora es Cristo. Pero la gente no entendió esto. Ojalá lo entendamos nosotros. Cristo, después de haber estado en una boda de Caná de Galilea, dice que pasó a Capernaum no muchos días, pero que se acercaba la fiesta de la Pascua y regresó otra vez a Jerusalén, al templo. Y qué extraño para Cristo ese templo, que como ya lo he descrito, que eso no es ni la mitad, porque son 5 capítulos que habla de eso, del adorno del templo. Cristo quería ver el templo, que se llamaba casa de oración, y no la hay así. ¿Qué haya en la casa de oración? Venta de bueyes, de ovejas, de palomas y cambio de dinero. ¿No es cierto que dice Juan capítulo 2? ¿Cristo le agradó eso o no le agradó? No le agradó. Dice que inmediatamente se puso a hacer un azote de cuerdas y empezó a azotar a aquellos que estaban vendiendo bueyes, vendiendo ovejas y vendiendo palomas, y le dio vuelta a las mesas de los cambistas y les dijo: quitad todo esto de aquí. Mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de mercado. De mercado. Eso fue en la entrada del ministerio de Cristo. Cristo quería hallar una iglesia sin mancha y sin arruga. Quería que fuera santa la iglesia. Pero ¿qué resulta? ¿Cómo la hay allí? La haya contaminada. No la haya como él la quería. Entonces, para empezar su ministerio, en sus primera vez que se hace conocer, y los discípulos creyeron en él, y dijo: destruiré este templo y en 3 días lo edificaré mayor que este. Y le dijeron: en 46 años fue hecho, y tú dices que en 3 días lo vas a edificar. Pero Cristo les hablaba ¿de qué? Del templo de su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo aquí nos habla, dice: las viandas son para el cuerpo y el cuerpo es para la vianda, pero a los unos y a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Qué bonito Pablo escribe esto. Las viandas son para el vientre y el vientre para la vianda, pero el cuerpo no es para la fornicación. ¿Qué fornicación? Estar sin casar, en unión de una pareja sin casarse. Esa es fornicación. ¿No lo entenderá la iglesia? ¿O irá a venir a traer fornicarios Cristo aquí a la iglesia? No viene a traer fornicarios. Viene a traer una iglesia sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia que levantará nuestro Señor Jesucristo. Y esperémosle
porque Él viene. Esto no es broma, Él viene. Y Él hablaba de su cuerpo. Y le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha mandado que lo vengas a azotar aquí? Algunas veces Cristo habla con amor, pero en veces los habla también con azotes. Pablo dice, mirad la bondad de Dios para con aquellos que le obedecen y la severidad para con aquellos que no le obedecen. Bondad y severidad. Vemos en el altar del holocausto la bondad de Dios matando animalitos y dándonos libertad a nosotros del pecado. ¿Cree usted que no es amor eso? Es amor. Que muera otro por uno. Es amor de Dios. Qué preciosa es la palabra bendita de Dios. Y por eso dice que el verbo fue hecho carne. ¿Y a dónde habitó? Entre nosotros. ¿Aquí está o no? Entre nosotros. ¿Vimos su gloria? ¿Ha visto usted su gloria? Gloria como del unigénito, único del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué le vamos a pedir más a Cristo si es lleno de gracia y de verdad? Cuando Cristo salía de su ministerio, la semana que fue entregado, fue a Jerusalén y vuelve a hallar. Usted lea Lucas capítulo 19, versículo 45, y dice que entró al templo y halló el templo lo mismo, que hacían mercadería en el templo. No obedecieron los hombres rebeldes la razón que Cristo había hecho el azote para que salieran del templo a hacer sus negocios afuera. Dios no prohíbe los negociantes, pero que los hagan afuera del templo. Amén. Amén. No soy yo, fue Cristo que hizo el azote. ¿No ve? Yo no le he dicho a Cristo que lo haga, Él lo hizo, porque no quería ver aquella contaminación en el templo. Y entonces Cristo ya no los llama, ya no dice que la casa de oración es casa de mercado, sino que le dice que es cueva de ladrones. Y eso es más, porque yo puedo estar vendiendo cosas legítimas, cosas compradas y las estoy revendiendo. Usted puede hacer venta y se está vendiendo lo suyo, está haciendo su negocio, pero allí ya mete la palabra de robar, de ladrón. ¿Por qué dice Cristo esa palabra? Leyendo la historia de un gran libro, dice que el sumo sacerdote, primero había un príncipe, como lo vamos a leer. ¿Quién me lee en el libro de Malaquías capítulo 1, versículo 8 y 13, dos versículos? Capítulo 1, 8 y 13. Y cuando ofreciereis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Presentalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. El 3. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Oiga bien eso que dice la palabra de Dios ahí. No lo acepta Dios, no lo acepta. Ahí aparece la palabra príncipe. Había un agrónomo allí que conocía las especies de los animales, ellos los conocen, eso es lo que estudian. Y entonces
pasaba por ese hombre que se llamaba príncipe y lo estudiaba bien el animal, lo examinaba y le examinaba hasta las pezuñas, porque ni una pezuña podía traer rota para ser recibida en el altar de Dios. Pero viendo el sumo sacerdote que había ganancia y que había buen ganado, buenas ovejas, vino y compraba lo que no servía y lo tenía en un corral. Y cuando venía uno, le decía: esto no sirve, anda a echarlo a aquel corral. Y era lo bueno que traía aquel, porque aquel había escogido, traía su presente personal y lo traía escogido. No era ciego, no era sordo, no era manco, no tenía nada que ver, no tenía enfermedad, todo estaba sano el animal. Pero entonces él lo compraba y para revenderlo y hacer una ganancia con los de afuera. Ya no venía Dios, sino que venía para una ganancia del mundo. ¡Qué terrible! ¡Qué corazón de animales estos! Le dice Jesús: cuevas de ladrones las he hecho. ¿Por qué? Traían lo robado. Como que si Dios les había dicho: vayan a robar para que me traigan presentes. ¿Cree usted que se agrada a Dios de que vayamos a robar y le traigamos una ofrenda aquí de un robo? No se agrada a Dios. Él no ocupa eso. Es inmundo. No ocupa a Dios eso que se ha robado. Es legalmente la ofrenda de corazón, una ofrenda conforme hemos propuesto y no una ofrenda robada. Eso es para consagrar el templo, consagración del templo. Hoy tenemos la consagración del templo. Oiga bien, dice el apóstol Pablo en Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 en adelante. Oiga lo que dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Oiga consejo, porque ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión las tinieblas con la luz tienen? ¿Hay comunión? ¿Se pueden unir? No. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿O qué tiene negocio Cristo y Beliat? ¿En qué tiene concordancia Cristo y Beliat? Y luego dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Somos o no? Vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: andaré, está citando la Biblia, andaré y habitaré entre ellos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Por lo cual, pueblo mío, salid en medio de ellos, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Ha dicho el Señor Todopoderoso: vosotros me seréis por pueblo. ¿Queremos ser pueblo de Dios? No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Qué clara la palabra de Dios. Está bien clara. O quitaré, dice el apóstol Pablo, un miembro de Cristo y lo haré miembro de una ramera, lejos sea. Porque el que se une con una ramera, un cuerpo es, dice la Escritura. Huid pues de la fornicación y amad el cuerpo del Señor, y unite al cuerpo del Señor. Porque, como dice: oh amados, limpiémonos, dice el otro capítulo 7:1 de 2 Corintios, limpiémonos de toda contaminación
tenemos tales promesas, dice. Las promesas son para nosotros. Pero ¿qué requisito dice allí? Amados, limpiémonos, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándolos en santidad y en temor de Dios. Así dice ese texto. ¿Le gusta a usted ese texto? ¿Lo aceptamos en nuestro corazón? Es para que vivamos, como dice la Biblia, es para que vivamos. Esta es la palabra de Dios. No le aturremos la cara a la palabra de Dios. Bendita palabra de Dios que es santa. Bendito Espíritu Santo que enseña la palabra de Dios como santidad. Qué preciosa es la palabra de Dios. ¿Le gusta a usted? Tal como conviene hacerlo. Ahora los aconsejo aquí, siempre, ya estamos en la iglesia, en la consagración de la iglesia. ¿O ignoráis? Lo mismo que dice Pablo, también dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Es una pregunta. ¿Qué dicen de ese texto? ¿Lo ignoramos? ¿O ignoráis, hermanos, que vosotros sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Oiga bien la advertencia. Cualquiera que destruya el Espíritu Santo, a un templo del que tiene el Espíritu Santo, Dios lo destruirá al tal. ¿Qué es el juicio de Dios? ¿Por qué no tener temor a Dios? ¿Por qué no servirle con integridad de corazón? Con la verdad en la mano y en el corazón. Eso nos dice la palabra bendita de Dios. Ahora nos dice aquí: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ignoramos? ¿Ignoramos o sabemos? ¿Lo sabemos? Gloria a Dios si lo sabemos. Es templo. Ya no el que preparó Moisés, el que preparó Salomón y otros más que lo han hecho templo, sino el templo que somos nosotros. Muchas veces abusamos de un hermano, lo engañamos. Los hombres engañan a una muchacha y es templo del Espíritu Santo. ¿Se va a escapar este? No se escapa. Oiga bien lo que dice allí, lo que le he citado. Estoy para decir la verdad. La verdad, dice el proverbista Salomón, besados son los labios del que habla la verdad. ¿Dios le gusta que le hablemos la verdad o no? ¿Me besa Dios a mí? Me besa. Y aunque otros me aborrezcan, pero Él me besa. Bendito sea Dios. Y eso es lo que dice aquí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? No ignoremos. ¿Lo debemos de guardar? Oiga bien, todo aquello que hizo Moisés, lo hizo bien hecho. Así como le dio el diseño Dios, así lo trabajó todo con dificultades. No habían herramientas como ahora, no habían maquinarias para hacerlo, pero Él lo hizo a obra de martillo y agradó a Dios. Y ahora nosotros no debemos de ignorar que somos templo del Espíritu Santo. ¿Querrá el Espíritu Santo que seamos limpios? Pasemos por el lavacro, limpiemos las manos y los pies, limpiemos nuestra conciencia mala y que nuestra conciencia sea una conciencia agradable ante el Señor. Que el Espíritu Santo es templo el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y luego dice la palabra de Dios: el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro. No es mío, Él me lo ha dado. Guárdelo, porque no es cosa suya, no lo puede hacer
Simón lo quiso comprar, pero no se dejó comprar, vender, porque no hay venta de los dones ni del Espíritu Santo. Todo se hace por gracia, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro. Oiga esa palabra, no soy vuestros. No debemos de olvidar que ya fuimos comprados. ¿Sí? ¿Quiénes fueron comprados? ¿Somos todos comprados? ¿Somos nuestros? No, no somos vuestros. ¿Somos de quién? De quien los compró. Somos de Cristo, Él los ha comprado con su sangre. Él los ha comprado. Bendito sea Dios que nos ha comprado con un precio no de oro, plata, ni cosas corruptibles de este mundo, sino con su propia sangre, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué sangre tan preciosa esa que nos ha limpiado. Entonces no soy vuestro. Oiga lo que dice más el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. ¿Qué le pasaría a usted si agarrara una vaca porque anda ahí en la calle y la va a vender? ¿Sabe que está marcada? Le dicen errada. No es suya, es ajena. ¿Pero qué le pasaría a usted? Le echan preso. Eso es lo más correcto. ¿Pero qué nos pasa a nosotros? Nosotros somos comprados. ¿Quién nos compró? Cristo Jesús. Cuando nosotros buscamos hacer las cosas del mundo, estamos alejando de la propiedad de Cristo y haciéndolos nuestros dueños de lo que no somos dueños nosotros. Somos comprados por precio de sangre.